En este vídeo os voy a mostrar y os voy a dar un montón de ideas para que podáis introduciros en la halterofilia por vuestra cuenta y también en casa utilizando material normal, no olímpico. Para este vídeo os tengo preparado un montón de contenidos. Vais a tener un índice con todas las partes de este vídeo. También comentar un poco de gracia que si me veis en las demostraciones muy cansado al principio es porque todas las secuencias las he grabado al revés. He usado las secuencias más avanzadas para calentar y luego las de más peso las he grabado al final y ya estaba reventadísimo de tanto levantar, así que ahí me disculpáis. Y también comentaros un par de cosas. Por un lado, mi principal intención con este vídeo es que casi cualquier persona pueda practicar halterofilia según sus posibilidades. Y esto es muy importante porque la halterofilia suele ser y se suele ver como un deporte, digamos, muy exclusivo en el que necesitas muchos requisitos para poder practicarlo. Y en el diseño de este vídeo, como ya os he mostrado, os he diseñado una secuencia de 5 tipos de ejercicios, desde los más vastos y los más simples para que prácticamente cualquier persona, sin contar a las que puedan tener una lesión que les impida hacer esos ejercicios, pero para que prácticamente cualquier persona sana pueda practicar halterofilia sin material específico ni material olímpico. Por eso este vídeo no está enfocado para personas que queréis llegar a competir o que queréis hacer la técnica perfecta de halterofilia, porque realmente esa no es la intención de este vídeo. Los que tengáis ese perfil, tenéis canales en YouTube, muchos de ellos los he recomendado en mis vídeos de canales recomendados, con los que podéis aprender este tipo de técnicas al detalle. Y os animo que si por ejemplo queréis levantar un montón de kilos, un montón de peso y queréis hacer la técnica súper perfecta, que directamente vayáis a una escuela de halterofilia y empecéis cuanto antes, sobre todo si sois jóvenes, porque este es un deporte en el que empezar a tiempo, y a tiempo me refiero siendo adolescente o incluso siendo niño, va a ser totalmente determinante si queréis llegar a ser competitivos. Si bien es cierto que yo llevo fácilmente 8 o 9 años entrenando halterofilia solo en casa, a mí no me enseñó nadie. Si bien es cierto que hice un curso de monitor de halterofilia, aunque el diploma ponga de movimientos olímpicos, lo usé para yo aprender más, también para poder enseñarle este tipo de técnicas correctamente a mis clientes, pero yo básicamente siempre he entrenado solo en casa. Mis marcas, si bien son súper mediocres, ahí están. Como mucho he conseguido levantar 101 kilos en 2 tiempos y 75 en arranque con este material rudimentario. También en este vídeo he intentado levantar cargas altas para que veáis que sí se puede levantar con este material normal. Ya empezando por aspectos de seguridad, el material que vayáis a utilizar, los requisitos que sí debería tener este material, aunque no sea olímpico, el principal es el siguiente. Es cuando tú haces el movimiento que los discos no puedan girar. ¿Por qué? Y esto ya lo expliqué en otro vídeo. Porque si no giran, se va a mover la pesa en bloque y eso significa que te puede llegar a tirar. Entonces, si la barra que vayáis a utilizar tiene los discos demasiado bloqueados, eso puede ser muy peligroso. Entonces, ahí os recomiendo que uséis cargas más bajas o por lo menos que progreséis poco a poco para que no os lleguéis a accidentar. Porque, por ejemplo, si tiráis con cargas máximas en una cargada, si los discos van en bloque, te podría llegar a tirar al suelo. Y esa es otra de las partes que yo creo, aunque tendría que mirar si es verdad, que por qué los discos de halterofilia son tan grandes. O sea, yo pensando en por qué son tan grandes, creo que son tan grandes por si a lo mejor alguien se llega a caer, pues que no le llega a aplastar. Entonces, estas barras más rudimentarias con discos no olímpicos más pequeños quizás puedan tener ese riesgo adicional, aunque como os he comentado es especulación. Luego también que la barra no sea olímpica, aunque pueda girar, también lo que puede hacer es sobrecargar las articulaciones, porque por ejemplo cuando vas haciendo los movimientos pues se puede llegar a cargar mucho más las muñecas, se puede llegar a cargar mucho más la espalda, por lo que en cierto modo, sobre todo cuando se hace la transición de pasar de abajo a arriba, en la que las manos pasan de estar ya sea de aquí a aquí o de aquí arriba, o sea, ese giro, para cargar menos las articulaciones usando este tipo de material, tenéis que centraros en hacerlo bastante bien y en hacerlo bastante rápido. También la barra que vayáis a utilizar, si bien es cierto que luego también os muestro algunas versiones que podéis hacer con mancuernas, que de mancuernas ya de paso decir que si bien es cierto que las mancuernas con las versiones que os voy a mostrar después pueden tener los discos bloqueados porque no es tan peligroso como por ejemplo la barra, lo que sí tenéis que tener cuidado es, si son desmontables, saber cuánto peso va a aguantar el disco antes de que el tope ceda y se caiga, básicamente para que no os lleguéis a romper un pie, por lo que ahí tenéis que conocer vuestro material. Volviendo a lo de la barra sí va a necesitar unas dimensiones mínimas para poder realizar la técnica correctamente, concretamente todas las técnicas de arrancada o snatch, como lo queráis llamar, y esas dimensiones van a estar subordinadas a la amplitud del agarre que vayáis a utilizar, por lo que la barra, si tú puedes llegar a agarrar en el agarre con el que puedes hacer las arrancadas o máxima
profundidad, entonces es una barra que te puede servir, aunque no sea una barra de 2,20 m, porque seamos claros, entrenar con una barra de 2,20 m es un engorro para entrenar en casa, porque muchos no tendréis espacio. Entonces, esta es una barra de 1,75 de alrededor de 9-10 kilos, y con este tipo de barras os aconsejo que tenga relieve al final de vuestro agarre, porque hay muchas barras que, si bien son más grandes, las partes finales de la barra están lisas, entonces no os va a servir porque básicamente no vais a poder agarrar bien, y eso con cargas altas puede llegar a ser peligrosillo. Luego también en halterofilia se suele utilizar el agarre gancho, no es el agarre que agarras aquí normal con el pulgar por fuera, sino que en halterofilia se agarra con el pulgar y luego el pulgar lo aprisionas con los primeros dedos. Es un agarre que al principio suele doler mucho y es difícil de acostumbrar, pero una vez os acostumbréis lo vais a hacer incluso sin daros cuenta. Le tenéis que dar tiempo y le tenéis que tener paciencia. ¿Y cuál va a ser esta longitud de agarre máxima? Pues la longitud del agarre se puede medir de muchas maneras. Normalmente la longitud ideal es en la que la barra se puede encajar en la cadera, porque así la técnica se puede llegar a ser perfecta, pero eso tiene un par de factores más que os tengo que comentar, porque yo, por ejemplo, mi agarre ideal quizás sería así de amplio. Aquí es donde encaja en la cadera, para que aquí me pueda meter, pero por mis circunstancias personales, yo si hago un agarre más amplio de lo que viene a ser esto, me voy a joder las muñecas y me las voy a lesionar. Por lo que por mi anatomía me veo obligado a cerrar el agarre para evitar lesiones, y obviamente este son el tipo de cosas que van quitando kilos a todo el peso que podéis llegar a levantar como máximo. O sea, mientras menos se optimice esa parte técnica del gesto más óptimo para levantar más peso, estáis perdiendo potencial para poder levantar más peso. Yo, por ejemplo, tener el agarre tan estrecho, si bien es cierto que me protege las muñecas y no se me lesionan, me impide mucho poder meterme debajo de la barra. Entonces, básicamente, por este problema del agarre, estoy ya condenado a no poder hacer arrancada profunda muy pesada, básicamente porque si el agarre es más estrecho, entonces te va a tirar más de movilidad de hombros, y si no puedes encajar bien la barra ahí arriba con un agarre más estrecho, pues obviamente va a limitar mucho a que te puedas meter debajo de la barra, que realmente este es uno de los factores para levantar más peso. Y es que la halterofilia, para levantar más peso, no tratan tanto de levantar la barra, sino de saber meterse debajo de la barra. Entonces, las secuencias que os he diseñado van básicamente de no tener que meterse debajo de la barra a tener que meterse un poquito, a meterse más o menos, y luego al final a meterse del todo. Y ese va a ser el principal limitante del peso final que podéis llegar a levantar. A mí, por ejemplo, como me da mucho miedo meterme debajo de la barra, yo tengo marcas inferiores en los levantamientos bajando del todo que en levantamientos parciales o incluso de fuerza bruta. Pero si, por ejemplo, llegase a corregir eso, lo normal es que levanten muchísimo más en esos en los que te metes debajo del todo, solo que tirando cargas máximas me da mucho miedo meterme. Entonces ese es uno de los limitantes, y por eso también es el enfoque de este vídeo, que también va más dirigido a gente que os dé miedo meteros debajo de la barra, que os dé cosas la complejidad técnica, sino que, a ver, que podéis disfrutar de la halterofilia sin necesidad de hacer esas cosas. Ese es el enfoque de este vídeo. Por otro lado, para el 2 tiempos no es tanto problema el agarre de la barra. Entonces, si tenéis, por ejemplo, una barra corta, siempre que las posiciones la podéis hacer bien y podéis agarrarla bien desde el suelo, entonces con el 2 tiempos no creo que haya mucho problema. Sobre todo la longitud de la barra es importante en el arranque. Ya pasando a comentar aspectos clave de lo que viene a ser la halterofilia, añadiendo a lo que yo os he comentado hasta ahora, por un lado decir que la halterofilia final, digamos, esa halterofilia competitiva, se caracteriza por una gran complejidad técnica. Entonces, a la hora de simplificar esa técnica, que es como hacerla más parcial, se podrían llegar a conseguir unas cuantas cosas que pueden llegar a ser positivas. Por un lado, al hacerlo más simple, puede que evite cierto riesgo de lesión, porque básicamente no va a haber tanto riesgo si levantas la barra con fuerza bruta a que la levantes ahí con cargas máximas y tengas que meterte debajo toda pastilla. O sea, simplificarlo va a quitar riesgo, y ese riesgo, por ejemplo, puede ser interesante para poder entrenar con técnicas más sencillas a repeticiones más altas, e incluso entrenar con fatiga, porque esto es uno de los factores más determinantes en la halterofilia. Como la halterofilia final realiza gestos tan complejos, es muy importante entrenar incluso con falta de fatiga para poder hacer el gesto técnico de manera correcta. Entonces, mientras más complejo sea el gesto técnico, es recomendable que haya menos fatiga a la hora de realizar esos ejercicios. Y más o menos las repeticiones clave suelen ser hacer entre 1, 6 o incluso hasta 8 repeticiones. Normalmente yo suelo entrenar con cargas muy altas, o sea, muy cercanas a mi máximo, si bien es cierto que, como ya os he dicho, con cargas máximas no me suelo meter del todo, pero digamos que haciendo la versión de Power Snatch o Power Clean, suelo trabajar de 1 a 3 repeticiones, y luego el volumen de
entrenamiento se compensa añadiéndole más o menos series. Y por otro lado, los calentamientos pues se pueden hacer a más repeticiones, y si queréis utilizar este tipo de ejercicios para hacer entrenamientos más metabólicos, rollo CrossFit, lo suyo es que para esos ejercicios a altas repeticiones, imaginaos haciendo AMRAP o haciendo series de más de 8 repeticiones, pues lo suyo es que uséis versiones de halterofilia más simples, o sea, más simplificadas, que son por ejemplo las que os voy a mostrar en los niveles 0, 1 y 2, no tanto las más complejas, porque ahí, como ya os he dicho, os estáis exponiendo a tener más lesiones, porque es más fácil que lleguéis a fallar con esa técnica. Luego, ahora comentando los beneficios de la halterofilia, si podéis hacer obviamente la técnica más compleja, pues vais a tener más beneficios, y mientras más simple, pues menos beneficios. Entonces, yendo de más simple a más complejo, el más simple os puede servir para mejorar vuestra potencia y vuestra fuerza, algo que puede ser muy interesante a la hora de mejorar el rendimiento deportivo, por lo que aunque no se haga halterofilia con las técnicas finales, por decirlo de alguna manera, las técnicas básicas que os voy a mostrar pueden ser interesantes para diferentes deportistas que quieran optimizar su rendimiento, para mejorar esta fuerza y esta potencia sin muchas complicaciones y sin tener que dedicarle mucho tiempo, porque el proceso de aprendizaje de la técnica perfecta requiere de muchísima dedicación. Por otro lado, otro beneficio que tiene la práctica de halterofilia es que se puede utilizar para entrenamientos tipo full body, y luego después pues, también se pueden utilizar para entrenamientos metabólicos. ¿Y esto qué quiere decir? Que como son ejercicios que mueven prácticamente toda la masa del cuerpo, entonces son ejercicios que suelen tener un gran impacto metabólico, por lo que introducir estos ejercicios en ese tipo de rutinas puede ser muy, pero que muy interesante, pero teniendo en cuenta lo que ya os he comentado de cuidar la fatiga y el número de repeticiones, teniendo en cuenta la complejidad de la técnica que vayáis a realizar, de qué versión vayáis a utilizar. Mientras más fatiga, más simplificada debe ser la versión del levantamiento que vayáis a hacer para evitar riesgos. Y aquí es donde va a empezar la primera criba de personas que ya no pueden llegar a practicar la halterofilia al 100%, o sea, con la técnica perfecta, que es la movilidad. Para poder hacer las técnicas de halterofilia de manera profunda se requiere muchísima movilidad en hombros, en cadera y en tobillo. Yo, por ejemplo, los limitantes que tengo son, por un lado, la movilidad de los hombros, pero no tanto por los hombros, sino por el agarre que tengo que utilizar, y eso quita kilos. Y por otro lado, la que más me limita a mí es la dorsiflexión, que es lo que pueda pasar la rodilla de la proyección de la puntera. Y esto es muy determinante a la hora de poder tener posiciones profundas muy verticales. Y esto yo, por ejemplo, lo compenso con movilidad de cadera excesiva. O sea, abriendo más las piernas y evitando depender de esa dorsiflexión. Si bien es cierto que todo esto, mientras menos movilidad tengáis, más kilos os va a quitar de ese total final que podéis llegar a levantar. Luego, por otro lado, si no tenéis movilidad de caderas, pues también os va a costar mucho poder hacer la técnica profunda. Por decir que solo puedas bajar la sentadilla hasta aquí con los brazos por encima. También la movilidad que tengáis en los codos y en el torso puede llegar a ser muy determinante a la hora de poder realizar bien los movimientos con la barra en el pecho. Y también, si tenéis, por ejemplo, bíceps muy grandes, os va a costar más, porque como hay un tope que es el músculo, entonces la muñeca no llega. ¿Y esto qué significa? Que luego la barra, cuando te la pones en el pecho, igual no puedes clavar porque te está siendo limitante, y esto significa que te puede cargar las muñecas porque no puedes tener los codos bien en alto para mantener bien la postura. Entonces, todos esos limitantes anatómicos os van a quitar kilos, pero por eso digo que no os preocupéis, que luego os voy a dar versiones para que todos podáis practicar. Pero tened en cuenta que sin esta movilidad no vais a poder hacer la técnica perfecta, ni os vais a poder meter abajo del todo, y os podéis llegar a quitar ciertas aspiraciones competitivas, a no ser que tengáis una fuerza bruta bestial y que levantéis mucho peso de manera bruta. Pero también es cierto que si tenéis mucha fuerza bruta, si llegaseis a tener movilidad, pues levantaríais más peso, porque es un limitante. También aquí comentar el tema de las zapatillas. Vais a ver que las demostraciones yo las hago descalzo, y las zapatillas, mientras más tacón, más fácil lo vais a tener para suplir a la movilidad de los tobillos. La función de las zapatillas de halterofilia son, por un lado, la estabilidad. Estas las tiro y van a tender a caer planas. Suelen caer planas de pie. ¿Y eso qué significa? Que las zapatillas de halterofilia, por un lado, tienen que dar estabilidad, y por otro lado, con este tacón, tienen que ayudar a relajar el gemelo para que podáis hacer las sentadillas profundas, o sea, favorecer esa dorsiflexión. Muchos de vosotros seguramente no podéis hacer la sentadilla profunda con los pies apoyados sin ningún calzado, pero por ejemplo, si estáis un poco de puntillas, sí podéis llegar a bajar, y eso es lo que hace realmente la zapatilla de halterofilia, que de hecho estas tienen poco tacón. ¿Cuál es el problema? Que yo, por ejemplo, las he dejado de usar porque yo prefiero entrenar descalzo, y por lo tanto perjudicándome los levantamientos al costarme más bajar del todo, porque encima yo tengo grandes problemas con la dorsiflexión. Pero yo lo dejé de usar porque por un lado es un material muy caro, y por otro lado se acaba desgastando,
y acaba resbalando. Entonces, si en casa tenéis un suelo muy resbaladizo o con nada que sudéis, si ya las zapatillas tienen bastantes años, pues a mí personalmente me daba mucho miedo que se me llegasen a abrir de todas las piernas por un resbalón y me llegasen a lesionar levantando mucho peso. Entonces, para evitar complicaciones, y como yo ya perdí toda esperanza de levantar pesos competitivos, por decirlo de alguna manera, sino que ahora simplemente quiero disfrutar de la halterofilia, aunque no sea de forma perfecta, entonces opté por entrenar descalzo y realmente me está yendo bien. Y ahí es donde viene otra de las cosas que os recomiendo. Obviamente, si vais a competir, os tenéis que seguir más a ese patrón de movimiento perfecto o ideal, pero si no tenéis ninguna aspiración competitiva ni os vais a picar en exceso con el peso que vais a levantar, entonces os recomiendo que adaptéis la técnica lo más posible para que por un lado os sea cómodo entrenar y que os guste más de entrenar, y por otro lado para evitar lesiones. O sea, yo por ejemplo compensé esa falta de movilidad en los tobillos haciendo las versiones con las piernas por fuera o con las piernas, digamos, muy abiertas, porque así directamente ya me meto debajo. Luego, por otro lado, también al usar esta amplitud de pierna mucho más ancha, también lo que buscaba era otra cosa, era que simplemente cuando levantase la barra no tener que preocuparme por este gesto de abrir las piernas, que sumado a lo que ya os comenté de zapatillas resbaladizas da muchos problemas, que si no se hace bien sale el efecto de hacer la estrella de mar, que es abrir mucho las piernas, y eso no es del todo óptimo. Entonces yo opté por simplemente saltarme este gesto de abrir las piernas a hacerlo con las piernas fijas en una postura en la que sé que puedo bajar y directamente lo hago ahí, o sea, quedándome en el sitio, haciéndolo mucho más simple. Luego, por otro lado, y este es el último factor clave y limitante de la halterofilia, viene a ser la coordinación y la velocidad. O sea, que requiere que no solo tengas fuerza y potencia para levantar las cargas que tienes que levantar, también tienes que tener la movilidad para poder meterte debajo de la barra todo lo posible y poder levantar más peso, sino que encima lo tienes que hacer súper rápido y coordinando todos los movimientos muy bien. Y aquí es donde la mayoría de gente se puede llegar a perder, y es cuando viene que unas partes las hace bien, otras las hace mal, etcétera. Entonces estos son factores limitantes. Por otro lado, y ya comentando las diferentes secuencias de aprendizaje que se podrían llegar a utilizar, yo cuando hice el curso me enseñaron a empezarlo desde abajo. Ya para hacerlo perfecto, en arranque, la primera parte hasta las rodillas, centrarse en hacerlo bien, ¡pam! Luego la segunda, desde la rodilla hasta la cadera, centrándose en hacer este gesto explosivo, metiendo potencia. Entonces sería primera fase, segunda. Luego le metemos el tirón de brazos, y es donde viene el high pull. 1, 2, 3. Y luego ya la siguiente y última fase sería meterse debajo de la barra, que tendríamos 1, 2, 3, y luego 4. Con el 2 tiempos similar, añadiendo un paso más. Centrarse en hacer primero la primera parte bien, luego 1, la segunda explosiva, luego 1, 2, 3, luego metiéndose 1, 2, 3, y aquí 4, y luego al final añadiendo el jerk. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Si queréis aprender a hacer la técnica muy correcta, podéis hacer estas progresiones. Centraos primero en hacer la fase 1 y fase 2 de manera explosiva, y cuando lo hagáis perfecto, pues vais avanzando en las siguientes. Y básicamente esto lo que buscaría es evitar una de las cosas que se dice, que si algo empieza mal, pues acaba mal. Luego, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que la barra tiene que ir lo más pegada al cuerpo posible. Y de hecho, una curiosidad es que es normal que el pantalón se os acabe raspando, que os acabéis raspando las tibias y cosas así, porque la barra tiene que ir totalmente pegada. Y también, aparte, otro factor importantísimo para evitar lesiones es que llevéis la espalda totalmente recta en todo momento. Aquí tendríamos la barra pegada, o sea, que esté pegada al cuerpo todo lo posible, y por otro lado tendríamos que la espalda nunca se llegue a doblar o haga gestos extraños, porque eso puede ser lesión. Tú puedes hacer la técnica poco óptima, pero la espalda tiene que estar bien colocada, porque si no es cuando vienen las lesiones. Entonces, la espalda siempre bien colocada, independientemente de la técnica que vayáis a hacer. Y otra cosa importante a la hora de despegar la barra es intentar que los hombros estén ya sea a la altura de la barra o incluso
un poquito por delante, porque si por ejemplo están atrasados, pues la barra os va a estorbar a subir y os va a raspar mucho más, así que tened eso en cuenta. Aún así, si esta secuencia vendría a ser la óptima para aprender los movimientos correctamente, como muchas veces las personas a las que les enseño estas cosas lo que quieren es tener un ejercicio que complemente un entrenamiento metabólico para meterle potencia de manera simple, entonces incluso desde el primer día lo enseño de dos maneras, ya sea introduciendo ejercicios que os voy a mostrar después en la fase 0 o la fase de base, o ya sea directamente empezando por enseñar desde el punto crítico que viene a ser la transición. O sea que igual más que de empezar desde abajo, si la persona simplemente quiere aprender de manera rápida, lo que podéis centraros es en la transición de la cadera a por encima de la cabeza, por lo que si tenéis prisas podríais aprender directamente desde aquí, más o menos. O sea, de hacer esto o de hacer el otro. O sea, ya más desde la cadera y centrándonos en que os salga esa parte. Ya pasando a las diferentes secuencias para que todos podáis hacer la halterofilia en cierto grado, lo he dividido en diferentes fases. La primera, una fase 0, que es una fase de base, luego una siguiente fase que vendría a ser una fase de fuerza bruta, o en la que se hacen ejercicios que son halterofilia, pero son los llamados muscle, que vendría a ser el muscle snatch o el muscle clean más press militar. Luego la siguiente fase serían los power, que vendría a ser power snatch, power clean más push press. Luego la fase 3 ya sería ser el movimiento a rango completo, y luego la parte final, ahí os he metido ejercicios de calentamiento y también ejercicios para mejorar la técnica, los hand clean, los hand snatch y también los hand clean o hand snatch desde la cadera. Y ya empezando por los ejercicios de base, yo creo que todos podéis tener más o menos los beneficios que os he dicho hasta ahora haciendo como mínimo estos ejercicios que podéis ir a continuación. Y para hacer estos ejercicios es importante que sepáis hacer bien el peso muerto, que sepáis hacer sentadillas correctamente y a rango profundo, y concretamente también sentadillas por delante, y que sepáis hacer el press militar de manera correcta. Entonces, en esta fase 0 vendrían a estar los high pull, ya sea el high pull con agarre de arranque o el high pull con agarre de cargada, luego por otro lado estaría la sentadilla de arranque, y finalmente tendríamos los push press, que es como hacer un press militar con impulso de piernas. Y por otro lado, si le queréis añadir un poquito más, estaría el power jerk, que es similar al push press, pero con la diferencia de que en cuanto empujas la barra desde el pecho, te intentas meter debajo de la barra. Y luego aparte, los thrusters, que es la combinación de sentadilla por delante con un push press. Solo con estos ejercicios, que más o menos todos podéis llegar a realizar, ya podéis tener la mayoría de beneficios que os puede dar la halterofilia, quitando los que ya os he dicho de la parte de movilidad, porque aquí muchos no podríais hacer el rango completo, sino que tendríais que bajar a lo que podéis hacer, y también quitando la parte de coordinación. Ya luego pasando al nivel 1, que viene a ser el de fuerza bruta o el de los muscles, en cuanto a arranque, sería continuar el high pull y simplemente llevarlo por encima de la cabeza. Y ahí es donde viene el muscle snatch, que como veis no hace falta que tengáis que meteros debajo de la barra, es simplemente fuerza bruta. Y luego por otro lado, cuando ya domináis más el snatch, posteriormente sería combinarlo con la sentadilla de arranque. Entonces sería como hacer el gesto técnico por fases. Simplemente en esta parte de fuerza bruta, el beneficio que estaríamos perdiendo sería el de coordinación y quizás el de velocidad, depende de cómo lo lleguéis a hacer. Entonces, como veis, podéis hacer más el snatch y luego hacer la sentadilla de arranque. Y luego por otro lado también podéis hacer más en clean. Luego la parte de press lo podéis hacer de diferentes maneras. Podéis combinarlo con directamente press militar, muy similar a lo que antiguamente era el tercer movimiento de halterofilia, que vendría a ser un clean más press. Luego también podéis hacerlo con ejercicios que hemos hecho antes. O sea, podéis hacer tanto press militar como push press o power jerk. Los podéis combinar.
Y luego, en la parte final, sería similar a lo que os comenté con la combinación de muscle snatch más sentadilla arranque, que sería simplemente meter un muscle clean y luego combinarlo con una sentadilla por delante. Y luego combinarlo con un thruster, que es hacer una sentadilla por delante más un push press. Y también esta parte del thruster podríais meter, en vez de push press, podríais meter power jerk al final del impulso, si bien es cierto que os corta un poco más el movimiento. Entonces, como veis, en esta fase 1 de fuerza bruta o de los muscles, por decirlo de alguna manera, sin necesidad de mucha complejidad técnica, podéis tener la mayoría de beneficios de la halterofilia sin muchas complicaciones. Luego ya, en la secuencia 2, es donde os he introducido las versiones power. Y a diferencia de la secuencia 1, en esta parte de power, simplemente a la hora de recibir la barra, las piernas no llegan a flexionarse más de la paralela. O sea, es como, por ejemplo, recibir la barra y recibirla en más o menos este rango, sin necesidad de hacerlo profundo. Entonces, esas son las versiones de power y son versiones que necesitan de menos movilidad y de menos sincronización. Y aquí es donde tenemos al power clean más jerk. Hay tres tipos de jerk. Uno podría ser el jerk normal, que es un jerk en tijera, y la tijera lo suyo es que sea una tijera en diagonal y no tan horizontal para que tengáis más estabilidad. Aunque yo prefiero hacer la versión de power jerk porque a mí me gusta hacer los movimientos simétricos y me es mucho más sencillo. Y luego ya tenemos otra salvajada, el squat jerk o el jerk chino o el jerk con profundidad máxima, que para haceros la demostración me tuve que poner las zapatillas y usar un agarre súper ancho porque esto es una locura, eso requiere de muchísima movilidad. Y básicamente es meterse debajo de la barra pero a rango completo, es una salvajada. Si podéis hacer eso con peso, madre mía, se os puede dar muy bien la halterofilia porque tenéis muchísima movilidad si lo podéis hacer. Luego, en la secuencia 3, pues ya estarían los movimientos completos a rango completo. Aquí tened en cuenta que, como ya os he comentado, hacerlos a rango completo me cuesta mucho. Yo me quedaría entre la secuencia 1 y 2, que son las de los muscle y los power, pero hoy he intentado hacer algunas demostraciones para que os hagáis una idea. Entonces, aquí la diferencia del power es que pasa la paralela del suelo, que básicamente también eso quiere decir que te estás metiendo totalmente debajo de la barra.
Luego en la fase 4 tendríamos ejercicios que son correctivos para justamente mejorar esa parte de meterse debajo de la barra. Y sería básicamente hacer los ejercicios que hemos estado haciendo hasta este momento, pero haciendo los parciales. O sea, en vez de empezar con la barra desde el suelo, haciéndolos ya sea desde la altura de las rodillas o incluso a la altura de la cadera. Y estos ejercicios lo que buscan es mejorar esa reactividad y esa velocidad para poder meterse debajo de la barra a toda velocidad. Y aquí es donde tendríamos el hand clean o también el hand snatch. Por otro lado también os he grabado otros ejercicios que son uno que yo llamo el hip hand clean, que es básicamente lo mismo pero empezando desde la cadera. Y luego el otro que es similar pero de arranque. Otro ejercicio bastante interesante suele ser el snatch balance. No es tanto impulsar la barra hacia arriba, sino meterse debajo de la barra. Y por otro lado, algunos ejercicios de calentamiento que, como veis, se centran en la movilidad de hombros, la movilidad de codos, la dorsiflexión, la movilidad de las caderas, etc.
También aquí comentaros que muchos de estos ejercicios también los podéis llegar a hacer con mancuernas, como os muestro en pantalla. Y con mancuernas es más factible de hacer rangos faciales. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda y que os anime a entrenar. Como veis, tenéis muchas maneras de poder disfrutar de estos beneficios que tiene la halterofilia, simplemente utilizar la secuencia que más se ajuste a vuestro nivel o a vuestras capacidades físicas. Un saludo, hasta otra.